Hola, muy bienvenido a este material, este discipulado, o más bien a este taller que se llama Panorama Bíblico, en donde pretendemos enseñar un poco de las Escrituras. Bueno, hemos pensado esto en esta cuarentena del 2020 que nos toca vivir, pensando en que nuestra gente, nuestra iglesia, Plenitud de Vida, pueda animarse a leer un poco más las Escrituras en este tiempo. Por eso hacemos este taller para nuestros hijos espirituales en cualquier lugar y puedan tomarlo ahí desde la comodidad de su hogar y participar de esta enseñanza bíblica que tiene la finalidad generar el deseo de meternos más en las Escrituras. Y bueno, también son bienvenidos todos aquellos amigos que quieran conectarse, participar de estos talleres, todos son bienvenidos. Ahora vamos a hablar, a partir de hoy vamos a hablar de Abraham, ¿sí? El patriarca. De hecho, los patriarcas, cuando hablamos de los patriarcas, nos referimos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque son los padres del pueblo de Dios. Vamos a comenzar con el periodo de la formación del pueblo. En este periodo, bueno, hemos enseñado que necesitamos para estudiar la Biblia sí o sí un mapa y una línea histórica. Esto es fundamental para poder entender cómo es el devenir de los tiempos, los procesos, algunas cosas que vos tenés que saber. En el Antiguo Pacto, Dios se revela progresivamente, ¿sí? No lo hace de golpe. En el Nuevo Pacto Dios se termina de revelar y no solamente a través de su Hijo Jesús, sino también con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Pacto, la gente solamente conocía a Dios y raras excepciones de la presencia del Espíritu Santo sobre algunas personas ungidos, más que nada reyes y sacerdotes. El Antiguo Pacto es muy distinto espiritualmente, ¿no? En el Antiguo Pacto no hay liberación de demonios, no hay autoridad espiritual sobre el pueblo de Dios, no hay una autoridad delegada. Tiene otro propósito, y el propósito se da a conocer aquí, con Abraham. Todo comienza desde Abraham. Dios lo llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Esto dice la palabra del Señor. Abraham era de Ur. Otra clave para entender, para poder comprender mejor la Biblia, vamos a leer muchas veces la palabra caldeos, y es porque existía un imperio anterior, los acadios, y de ahí viene la palabra caldeos, que es el idioma que ellos hablaban, y esto existió en Mesopotamia, mucho antes que Abraham, ¿sí? Después vinieron los sumerios y después recién llega Abraham, llega Babel y hubo imperios antes, ¿verdad? Hubo algunos imperios, por así decirlo, gente que se desarrolló, se organizó, que tuvo escrituras, hay tablas sumerias, en fin, hay muchos. Para aquellos que les gusta la arqueología, hay mucho que investigar googleando solamente estos nombres. Ahora, sí, Dios lo llama Abraham. Y si podemos poner el mapa ahí en pantalla, podemos ver cómo, y vamos a usar el Google Maps, ¿sí? Vamos a ver, ya conocemos cuál es la tierra de Mesopotamia. Vamos a ver cómo desde aquí, cerca de lo que es el Golfo Pérsico, ¿sí? El Golfo Pérsico suponemos que tiene su nombre porque está cerca de Irán, que antes era Persia, entonces le quedó Golfo Pérsico. Y pueden ver ustedes entre Irán e Irak, ahí en esta zona, ahí abajo en el sur, ya casi cerca del Golfo Pérsico, está la zona donde creemos que estaba la ciudad de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo que salir de ahí, y miren aquí cómo el río Tigris sube hasta Siria, y llega hasta esta rama del río Tigris, perdón, el río Éufrates, me equivoqué, el río Éufrates, y llega hasta Harán. Abraham hace este viaje desde Ur hasta Harán, pero ahí se detiene bastante porque ahí muere Tarej, su padre. Esto dice las Escrituras, y vamos a meternos en el texto bíblico, porque lo que vamos a leer ahora sucede aquí arriba, en lo que hoy es Siria, esta zona. Ahí arriba está Harán, la tierra de Harán, y en ese lugar Dios le habla otra vez a
a Abraham y le dice: es hora de que salgas de ahí y que vayas a Canaán. El total del viaje de Abraham, entendemos que son como unos 2.400 kilómetros caminando, son días, meses que él le lleva viajando. Y Hebreos va a decir que él salió de un lugar desconocido, digamos, salió hacia un lugar desconocido solo por una cosa, por la fe. Dios estaba buscando a alguien con esa fe. Abraham es un descendiente de Set, ¿sí? Y buscaba a Dios a alguien con ese corazón que tenía Noé, alguien que le creyera, y encuentra a Abraham y le empieza a hablar y se empieza a revelar despacio, empieza a mostrar que Él es Dios, se presenta y que tiene una promesa para él. Dios estaba eligiendo un hombre para construir un pueblo, para llevar a cabo un plan de salvación para toda la humanidad. ¿Cómo sé esto? Bueno, vamos a leer los primeros versículos del libro de Génesis, capítulo 12, los primeros versículos de capítulo 12 de Génesis. Esto dice la palabra del Señor. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero subrayar esto porque acá está el plan de Dios revelado. Esto es el antiguo pacto. Estamos hablando posiblemente unos 1850 años antes de Cristo, ¿sí? Y Dios muestra, se revela a Abraham, le está diciendo que Él es Dios, pero también le muestra que tiene un plan. A través tuyo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando Dios elige a Abraham, Él no lo elige por casualidad. No hay nada que Dios haga al azar. Él tiene un plan, todo es funcional para Él. Hay una función que le va a dar a cada pieza. Entonces le está diciendo: Abraham, yo te elijo por tu fe, pero te elijo para formar un pueblo, porque a través tuyo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y acá se deja ver claramente, este es el plan. De ahí, de ese pueblo nacería, o sea, ese pueblo se convertiría en una nación, tendría reyes, habría un linaje real, y de ese linaje real nacería el Mesías, ¿sí? Y ahí es como, bueno, Dios muestra claramente su plan. El versículo 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y toda la gente que había adquirido, sí, en Harán, y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Abraham no tuvo problemas con los cananeos, ¿sí? De ellos era la tierra en ese momento. Eran pocos habitantes, eran otros tiempos. Y si podemos ver en el mapa, esta es la zona de Siquem. Está, digamos, está al norte de Jerusalén, de lo que hoy es Jerusalén. Suponemos que en ese tiempo no había rastro, no existía Jerusalén todavía, o se estaba desarrollando. Pero ahí llega Abraham y comienza ahí su nueva vida en la tierra prometida. Se encuentra en esa tierra y ahí Dios le empieza. Suceden algunas cosas, ustedes lo van a ver en el libro de Génesis. Acá hay unas historias formidables. Ustedes van a ver cómo aumenta el tenor de la fe, de la elección por Dios en estas historias hasta el final de Génesis con José, ¿sí? Va aumentando, va en aumento. Suceden algunas cosas con Abraham. Por ejemplo, Abraham apenas llega, bueno, por el hambre, por algunas cosas, se va a Egipto.
Y en Egipto niega a su esposa, algo muy interesante, y Dios tiene que intervenir ahí y lo sacan, lo echan prácticamente. El rey de Egipto en ese momento se molesta con Abraham porque él le dice al faraón que su hermana era su esposa, perdón, que su esposa era su hermana, ¿no? Algo que a ninguna dama le gustaría que su esposo la niegue, ¿no? Y en este caso Abraham lo hizo y lo sacaron de Egipto, le fue bastante mal ahí y regresa a la tierra de Canaán. Pero ahí empieza a irle bien otra vez, empieza a crecer. Abraham tenía ganado, tenía ovejas, etc. Pero sucede algo, su sobrino Lot ve que habían crecido mucho y su sobrino Lot nunca fue llamado junto con Abraham, él solamente se sumó, ¿sí? Y Abraham, como era de familia, digamos, no lo quiso dejar. Aparte, su hermano Harán había muerto, era el papá de Lot. Entonces él dijo, te venís conmigo, con tu esposa, vamos a donde yo voy, vos podés venir. Y resulta que empezaron a tener problemas porque los pastores de ellos se pelearon, porque tenían mucho ganado, habían prosperado mucho. Y Abraham le dice, mira, vos elegís, si vos vas para allá, yo voy para el otro lado y solucionamos. Sencillo, necesitamos más espacio para no pelearnos. Entonces Lot toma una mala decisión, él dice sí y elige la mejor tierra de esa zona, pero era la tierra de Sodoma y Gomorra. Y él pierde toda su familia, pierde su ganado, pierde absolutamente todo, y Lot termina realmente muy mal. Ustedes lo podrán leer en estas historias bíblicas. Lot termina aún borracho, teniendo relaciones sexuales con sus hijas, una situación atroz, fruto de vivir en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y realmente la historia de Lot es trágica, es una historia de amargura. Él tomó una mala decisión, y es que él dijo, no podemos estar juntos, me voy, y eligió lo mejor, cuando en realidad no pudo reconocer que la prosperidad, la unción, el bienestar que él tenía, no era por él, era por Abraham. Y él le convenía 1000 veces decir, tío Abraham, reconozco que vos sos la persona que Dios está bendiciendo, entonces yo voy a dejar todo mi ganado, ¿no? Prefiero seguir contigo, prefiero ser tu ayudante antes de separarme e irme solo, ¿no? Y esto es muy interesante, esto sucede hoy en día. Hay gente que no reconoce la unción en un pastor, en un siervo, dice, no, yo me voy, abre su propia iglesia, hace su propia cuestión por ahí y no le va tan bien. Y termina generalmente con la maldición de Lot, que es perder la familia. Esto es durísimo, pero esto lo hemos visto una y otra vez. En el caso de Abraham, Abraham nunca dejó de prosperar, de crecer, porque era evidente que la persona elegida a quien Dios le habló era Abraham. Así, esta es la historia, pero en el medio sucede algo muy interesante. Sodoma y Gomorra son invadidos por 5 reyes que se ponen de acuerdo, y dice la Biblia, muestra la Biblia, que Abraham va al rescate porque su hijo Lot, su esposa, su sobrina estaban capturados ahí. Entonces Abraham va al rescate con muy pocos hombres, una victoria tremenda, una de las primeras guerras que se muestran en la Biblia, y cómo, o sea, sin duda es la primera en que Dios interviene para bendecir uno de sus hijos, la primera en donde se muestra que Dios está peleando por sus hijos. Y en esa guerra sucede algo muy interesante. Al terminar, sale Abraham de ahí y se encuentra con un sacerdote, Melquisedec. Entendemos que Melquisedec está nombrado una y otra vez en el libro de Hebreos, explicando que él es Jesús, un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces esta es la primera aparición en el libro de Génesis, la primera aparición de Jesús. Y esto es muy interesante porque es Jesús mismo quien le recibe los diezmos a Abraham, también la primera vez que se habla de diezmo, y es la primera vez que se habla de los elementos de la Santa Cena. Dice que Melquisedec le ministra, le da vino y pan, lo mete en un pacto a Abraham, a él y a su descendencia. Después el pacto, cada vez más Dios lo mete en un pacto, le dice, ahora no solamente esto, también te vas a circuncidar, te van a ver esto a partir de Génesis 17, y empieza a mostrarle
que Abraham iba a ser una persona que está dentro de un pacto de cuidado, bendecido, un pacto de exclusividad que Dios tenía con Abraham. ¿Cuál es la grandeza de Abraham? Es que Abraham le creyó a Dios. Le creyó cuando nadie podía creer nada. Abraham dice, esto dice Hebreos, que salió de su tierra a ciegas, solamente porque Dios le habló. Y esto era uno tiene que entender que en el contexto donde Abraham nació, la gente era politeísta, esto era lo más normal. Casi no habían creencias monoteístas, es decir, que creyeran en un solo Dios. La gente adoraba cualquier cosa, pero Abraham creyó a Dios, y no solamente le creyó a Dios, dice que le fue contado por justicia, pero le creyó a Dios y creyó que Dios era el único. Abraham, bueno, hay muchos que creyeron en Dios antes que Abraham, pero Abraham tuvo una exclusividad que a Dios le agradó. Abraham tuvo eso de decir, no, solamente en Dios voy a confiar. Y se fue a ciegas con el Señor y sabía que Dios le iba a hablar, que lo iba a guiar. Estaba confiando en que Dios lo guiaba. Eso le encantó al Señor y a partir de Abraham, Dios elige a la persona de Abraham para establecer un pacto y el pacto empieza a aumentar. Le da el pan, el vino con Melquisedec. En Génesis 17 ustedes podrán ver cómo en este pacto Dios le muestra, le dice que toda la tierra iba a ser un pacto perpetuo con él. Toda la vida iban a estar los israelitas en esa tierra. Un pacto perpetuo señala la perpetuidad del pacto, es decir, que muestra cómo para siempre Israel va a ser un pueblo de Dios. Aunque el Mesías viniera, Israel seguiría siendo un pueblo de Dios, y que aunque se cumplieran las profecías y aunque se cumpliera lo que el Mesías iba a hacer en el mundo, igual la tierra y el pueblo y el pacto seguía vigente. Es decir, que la tierra estaba prometida de parte de Dios para Abraham. Hasta el día de hoy Israel tiene o sea, hoy vuelve a tener la tierra prometida. Son promesas que Dios le hizo a Abraham, como una promesa perpetua, un pacto. Esto lo vamos a ver en Génesis 17 y vamos a encontrar cómo Dios, por amor, hace todo esto con Abraham. Sucede algo muy interesante. Dios le promete que iba a tener un hijo. Génesis 17 le vuelve a prometer, pero ya tenía 99 años. En el medio de esto, tenía 75 cuando salió, 99 cuando le vuelve a prometer, lo vuelve a meter en el pacto, le dice, esto es perpetuo para ti, te tenés que circuncidar, etc. Y en el medio sucede algo. Sufren de ansiedad, tanto él como Sara, que se rió la primera vez que Dios le habló de que iba a tener un hijo, porque ya era mayor, porque ya era anciana. Entonces Dios le dice, Dios le dice va a tener un hijo, pero ellos sufrían de ansiedad, veían que la cosa no iba a llegar. Entonces Sara decide darle a Abraham su sierva, Agar, y tiene un hijo, Ismael, y después los tiene que echar porque cuando nace el hijo de la promesa, Ismael, era mayor, iba a heredar, iba a ser primogénito, entonces lo manda fuera y el hijo de la promesa era Isaac, ¿no? El hijo prometido, el que iba a tener Sara. Ahora, esto es muy interesante porque el apóstol Pablo aprovecha para hacer una alegoría. Él dice que la ley simboliza a Agar, ¿no? Que, los hijos de la ley son como Ismael, son los que nacieron en el cautiverio, un cautiverio espiritual. La ley te mete en una prisión, pero dice, nosotros somos como los hijos de la libre. El apóstol Pablo va a decir en Gálatas, nosotros somos como los hijos de Sara, los hijos de la promesa, porque está haciendo una alegoría el apóstol Pablo con esas figuras bíblicas del antiguo pacto. Por esto se conecta, ¿no? Los dos pactos son, una misma Biblia y es un mismo pacto con dos versiones, una en el Antiguo y una en el Testamento, pero se conectan y el apóstol Pablo, que lo conecta haciendo esta alegoría diciendo nosotros, los hijos del Espíritu Santo, los que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, somos simbólicamente como los hijos de Sara, hijos de la promesa, ¿no? Muy interesante las alegorías que hace el apóstol Pablo acerca de esto. Y yo creo que
en sí, todo esto es muy interesante. Pero acá llega el punto clímax en esta cuestión, en la vida de Abraham, Génesis 22, cuando Dios le dice, bueno, ya tenés un hijo, no sabemos cuántos años habrá tenido Isaac, posiblemente vamos a pensar unos 20 años, muchacho joven, un hombre joven, le hace llevar la leña, le dice, Isaac, tenemos que subir al monte Moria porque ahí tengo que hacer un sacrificio. Y cuando llegan ahí le dicen, pero papá, está todo, está la leña, tenemos fuego, tenemos todo, pero falta el cordero. Ya se sacrificaba para Dios en ese tiempo. Y Abraham le dice, hijo, Dios me dijo que tengo que sacrificarte a vos. Aquí es una de las promesas, perdón, es una de las pruebas más grandes que un padre puede vivir. Dios prueba a Abraham. Esta es la prueba que lo cambia todo. Este es un punto clímax en las historias de los patriarcas. Porque aquí se conectan dos generaciones. Aquí es donde Abraham le cree a Dios. Hebreos nos va a revelar sobre este pasaje y va a decir, Hebreos capítulo 11, él va a decir que Abraham creyó, versículo 17, Hebreos 11, 17, dice que Abraham creyó que su hijo, por la voluntad de Dios, podía hasta resucitar. Si él lo degollaba, iba hasta resucitar si era necesario. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos muestra a alguien dispuesto. Abraham tuvo un corazón como el de Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo en favor de la humanidad. Abraham se muestra con una fe que nadie tuvo. No había resurrecciones. Hoy podemos entender en el concepto de una resurrección, pero Abraham fue el primero en creerlo cuando nadie lo vio. Fue el primero en verlo en su mente. Él dijo, Dios puede resucitarlo. Si Dios me lo pide, Él sabe por qué. Fue el primero que se rinde de esa manera. Yo creo que Dios va a trabajar, a partir de ese momento empieza a trabajar y a construir el pueblo porque encuentra esa fe. Esa es la plataforma para todo lo bueno. Este es el mensaje para nosotros que entendemos que a partir de nuestra fe, de nuestra entrega, Dios puede, a partir de esa plataforma, Dios puede construir todo un linaje, un ministerio, lo que sea. Él puede construir, lo único que necesita es fe, es que alguien le crea. Y Abraham fue esa persona, él le creyó. Y no solamente él, sino que su hijo, que podía haberse escapado, haberse ido, tenía 20 años, fue obediente al padre, le dijo, papá, si vos lo crees, yo también lo creo. Entonces Abraham conectó con la siguiente generación. A partir de ese momento veremos ahora en la siguiente lección cómo la vida de Isaac es muy distinta, pero claro, es que él ya había pasado la prueba más importante. Él tuvo la misma fe que su padre, siendo muy joven, creyó lo mismo. Abraham hizo una transferencia de fe sobre su hijo Isaac en la juventud, y Isaac ya vivió otra vida, una vida totalmente distinta, porque cuando uno tiene fe desde su juventud, todas las cosas cambian, ¿no? Yo lo veo con los jóvenes en la iglesia, la gente de fe, cómo se le abren puertas, cómo crecen, y a veces los que aceptan o reciben al Señor Jesús más tarde en su vida piensan, si hubiera conocido a Dios en mi juventud. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Aquellos que pueden abrazar la fe en la juventud tienen una ventaja tremenda, fue la ventaja de Isaac. Bueno, hasta aquí te dejo con esto para que reflexiones, para que pienses. Seguimos leyendo las Escrituras, estamos leyendo todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, porque seguimos en la siguiente clase con Isaac y luego Moisés y seguimos hasta David. Que Dios te bendiga.